Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 193, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 10. Habermas, defensa de la razón crítica, 1057, moderno y posmoderno. La crítica de los teóricos del posmoderno y del antimoderno han estado presentes a menudo en los escritos de Habermas en los años 70 y 80. La creciente difusión de tales posiciones, con trasfondo político bastante evidente, empuja a Habermas a principios de los años 80 a un examen teórico total, casi como complemento e integración de la teoría de la acción comunicativa, de toda la temática del moderno y del posmoderno. La obra que recoge sus trabajos a este propósito es Discurso filosófico de la modernidad, de 1985, que recoge una serie de lecciones dictadas en París, uno de los lugares de mayor presencia y difusión de las temáticas posmodernas, continuación de Nietzsche y Heidegger en Bataille, Foucault, Derrida y Lyotard. Como es propio de su estilo filosófico, Habermas se empeña teóricamente en reconducir a las raíces clásicas de la filosofía moderna dicha compleja temática. Las raíces son individuadas en Hegel, en el cual, según Habermas, se llega a formar con plenitud y madurez el concepto de la modernidad. Un concepto ligado a las reflexiones filosóficas sobre tres hechos fundamentales de la modernidad: nuevo mundo, renacimiento, reforma, que llevan a la aparición de la temática de la autonomía del sujeto y de la razón, del mito, de la religión, de la autoridad exterior, y por lo tanto al iluminismo como resultado global de la Edad Nueva o Edad Moderna. Según Habermas, el rasgo que caracterizan filosóficamente la Edad Moderna están ya presentes en la línea que va de Descartes a Kant, pero solo con Hegel se tiene una conciencia histórico-filosófica madura de los mismos. Hegel no solo es consciente de un modo maduro del hecho de que la modernidad ha desembocado en el iluminismo y en la autonomía de la subjetividad. También es consciente del problema de la modernidad. El problema es que la subjetividad moderna, habiéndose liberado de la religión, que anteriormente constituía el medio principal de unión entre individuos, no es lo bastante eficaz para regenerar la potencia religiosa de la unificación en el medium de la razón. El predominio de la subjetividad y de la razón ha llevado no a una nueva unión más avanzada que la garantizada por la religión, sino a la escisión. Son típicas las consiguientes a la Revolución Francesa, que la razón iluminística no consigue superar. El descrédito de la religión conduce a una escisión entre fe y saber que el iluminismo no puede superar con sus propias fuerzas. ¿Cómo intenta Hegel resolver este problema, el de indicar las vías de la superación de la escisión? Habermas indica dos momentos y dos soluciones diferentes en el itinerario filosófico de Hegel sobre lo que considera el problema principal y básico de su filosofía. Un primer momento, el de los escritos juveniles anteriores al periodo de Jena, es aquel en el cual Hegel busca una vía de superación de la escisión, según Habermas, rechazando sea la religión ortodoxa y positiva que había dominado hasta la llegada de la razón iluminística, sea esta misma razón. La solución, en el principal de los escritos juveniles, El espíritu del cristianismo y su destino, se señalaba en un cristianismo originario en el cual el amor, la vida, habían representado el medio y las condiciones de la unión intersubjetiva. Pero Hegel se da cuenta enseguida de lo irrealizable de tal solución, basada, por otra parte, en una idealización del cristianismo primitivo. El segundo momento, aquel que con el periodo de Jena lleva a la fenomenología del espíritu y a la filosofía definitiva de Hegel, se encamina en cambio a buscar la vía de superación de la escisión, que se refiere tanto a la razón misma como al entero sistema de las relaciones de vida. En la razón iluminística misma, en una dialéctica inmanente al mismo principio del iluminismo. Hegel considera haber individuado en el absoluto la vía de superación de la escisión. Habermas considera que Hegel con esta solución se ha atrapado en un dilema del cual no puede salir. Con este concepto del absoluto, Hegel vuelve a caer en las intuiciones de su juventud. Él piensa la superación de la subjetividad dentro de los límites de la filosofía del sujeto.
De ahí resulta el dilema que al final él debe contestar a la autocomprensión de la modernidad, la posibilidad de someter a una crítica la modernidad misma. Él quiere ir más allá del iluminismo, pero está atrapado en la dialéctica de la filosofía del sujeto. ¿Hay otra vía posible para Hegel? Habermas considera que sí, y piensa que haber descartado esta vía ha llevado a Hegel y a sus sucesores al dilema mencionado. Es la vía que había llevado, según Habermas, a la teoría de la comunicación. Hegel, en efecto, habría podido conservar las intuiciones de su periodo juvenil, el amor, la vida, filtrándolas en la reflexión filosófica en lugar de idealizarlas o abandonarlas. Recurrir, en el periodo juvenil, al poder de la intersubjetividad, amor, vida, habría podido y debido empujarlo a continuar en esta tendencia de su pensamiento, la cual habría podido llevar a una continuación y transformación del concepto de reflexión, la razón autónoma del iluminismo, desarrollado en la filosofía del sujeto, en el sentido de una teoría de la comunicación. Hegel no se encaminó por esta vía, y era la vía tan eficazmente percibida en aquellos escritos juveniles para explicar la totalidad ética como una razón comunicativa incorporada en contextos de vida intersubjetivos. Hegel habría ahorrado a Habermas, si hubiera recorrido aquella vía, el complejo itinerario filosófico y político que desemboca en la teoría de la comunicación intersubjetiva, que logra y sustituye la anterior filosofía del sujeto. Después de Hegel, sus inmediatos seguidores intentaron también indicar las vías de superación de la decisión producida por el iluminismo y por las relaciones económicas y sociales, y también por las ideas por él favorecidas. La izquierda hegeliana propone en sus aspectos más avanzados una filosofía de la praxis. La derecha propone una interpretación del sistema que vuelva a dar fuerza y un puesto a la religión tradicional. También estas posiciones teóricas y prácticas fallan como había fallado Hegel, por cuanto no consiguen ir más allá de la filosofía del sujeto, más allá de la dialéctica interior al iluminismo. La razón había sido concebida antes como autoconocimiento reconciliante, Hegel, después como apropiación liberadora, izquierda hegeliana, y finalmente como memoria resarcidora, derecha hegeliana, a fin de que pudiera presentarse como un equivalente del poder unificador de la religión y superar con sus propias fuerzas propulsoras las decisiones de la modernidad. Este intento de adaptar el concepto de razón al problema de un iluminismo en sí mismo dialéctico ha fracasado 3 veces. Llegados a este punto aparece en escena Nietzsche, plataforma giratoria, como escribe eficazmente Habermas, para los futuros teóricos del posmoderno. ¿Qué hace Nietzsche en esta situación? Nietzsche no tenía otra elección que someter una vez más la razón centrada en el sujeto a una crítica inmanente, o bien abandonar el programa. Nietzsche se decide por la segunda alternativa, renuncia a una revisión renovada del concepto de razón y abandona la dialéctica al iluminismo. Nietzsche es la plataforma giratoria para los posmodernos, porque busca alternativas a la razón iluminística y las señala en el mito Dionisos, en el arte, en la voluntad de poder, en el nihilismo, pero oscilando al final entre 2 estrategias según Habermas. Esta oscilación le hace pertenecer aún a la filosofía del sujeto, de la cual no consiguen salir tampoco sus sucesores teóricos del posmoderno. Esta es la oscilación. Por un lado, Nietzsche nos sugiere la posibilidad de una consideración artística del mundo, realizada con medios científicos, pero con una actitud antimetafísica, antirromántica, pesimística y escéptica. Una ciencia histórica de este tipo, al servicio de la filosofía de la voluntad de poder, filosofía subjetivística, debe poder escapar de la ilusión de la fe en la verdad. Pero entonces se debería poder presuponer la validez de esta filosofía. Por esto Nietzsche debe afirmar, por otro lado, la posibilidad de una crítica de la metafísica, que resuma las raíces del pensamiento metafísico, pero sin renunciar a sí misma como filosofía. Él proclama que Dionisos es un filósofo y se considera a sí mismo como el último discípulo e iniciado de este Dios filosofante. La crítica de Nietzsche a la modernidad ha sido continuada en el siglo XX por los teóricos del posmoderno, según Habermas, a lo largo de ambas vías.
el científico escéptico que querría desvelar la perversión de la voluntad de poder, la rebelión de las fuerzas reactivas y el origen de la razón centrada en el sujeto con métodos antropológicos, psicológicos e históricos. Encuentra seguidores en Bataille, Lacan y Foucault. El criterio iniciado por la metafísica, que recurre a un saber particular y busca el origen de la filosofía del sujeto dentro de sus inicios presocráticos con Heidegger y Derrida. Habermas dedica a cada uno de los pensadores mencionados, excepto Lacan, y además a Horkheimer y Adorno, lecciones analíticas y muy iluminadoras, de las cuales surge la conclusión general de que todos estos intentos de salir de la filosofía del sujeto han fracasado como también habían fracasado los anteriores a Nietzsche. Habermas contrapone a estos intentos en la lección en la cual expone su teoría otra vía de salida de la filosofía del sujeto, la razón comunicativa contra la razón sujetocéntrica. Él parte de la constatación de que ya se ha agotado el paradigma de la conciencia, de la razón, del sujeto, entendidos al modo que hemos heredado del iluminismo. El paradigma del conocimiento del sujeto debe ser sustituido por el paradigma del entendimiento entre sujetos capaces de hablar y de actuar. Habermas retoma aquí los temas de fondo de su teoría de la acción comunicativa, que constituye, en efecto, la alternativa total a los teóricos del posmoderno, y que ayuda a afrontar los problemas de la modernidad sin abandonar la herencia preciosa del iluminismo. Hablar de razón comunicativa, en efecto, aún sigue significando hablar de razón. Habermas rechaza la crítica radical de la razón común a los teóricos del posmoderno. La razón puede y debe ser salvada, fundándola no ya sobre el sujeto, sino sobre la intersubjetividad comunicativa y sobre el entendimiento interpersonal que deriva de ella. Comunicación que tiene lugar no solo en el lenguaje, sino también en las acciones. El acento sobre este cambio de paradigma le permite desarrollar también el discurso sobre los mundos de la vida, estructurados comunicativamente y finalizados en tres funciones fundamentales: la prosecución de tradiciones culturales, la integración de grupos a través de normas y valores y la socialización de generaciones que se suceden. La razón comunicativa, por lo tanto, desemboca en tareas prácticas. Con ella, subraya Habermas, no resurge el purismo de la razón pura, sino que se afirma la voluntad de compromiso práctico en resolver no individualísticamente los problemas de nuestra modernidad.